Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 35 hasta el capítulo 19, versículo 27. Es una lectura larga, pero no se preocupen, no vamos a ver todo ese pasaje. Es para que puedan percibir hacia dónde vamos en la predicación del día de hoy. Dice así, 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iban pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia para con nosotros.
Ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón en este día. Nos recuerdes cuán maravilloso fuiste tú con nosotros. Nos recuerdes en este día que un día tú viniste a buscarnos. Nosotros no te buscábamos a ti y tú viniste a buscarnos. Y no solamente nos encontraste, sino también nos salvaste cuando nosotros estábamos arruinados. Te damos gracias por tantas bendiciones que hemos tenido desde entonces, por ese cambio que se produjo en nuestra vida, esa transformación, y que ahora vamos a casa. Te pido por aquella persona que esté aquí hoy y que todavía no sepa a dónde va a ir si hoy muriese, que tú hables en su corazón y que pueda saber que Cristo vino y le está llamando ahora, porque le ha estado buscando para salvarle. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos das. Cuida, Señor, de nuestros hermanos, aquellos que no llegaron por causa de enfermedad, que tú, Señor, les bendigas y les cuides. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leímos estos 3 pasajes juntos para que pudieran notar que están unidos. Están unidos uno tras otro. Son una secuencia muy bonita y tiene una meta. A estas alturas, nuestro Señor Jesucristo está por llegar a Jerusalén. Él está en Jericó. Jericó y Jerusalén se encuentran a la misma distancia que se encontraba o que se encuentra Cuernavaca de Alpuyeca. Así que están cerca. Se puede ir relativamente caminando y llegar en el mismo día. En este momento, ya a capítulo 18, versículo 35 en adelante, ya ha terminado de hablar del reino, ya ha terminado de hablar de quiénes van a estar en el reino y quiénes no van a estar en el reino. Y coloca 2 historias especiales que están separadas por un capítulo, pero que están juntas. La primera historia nos habla de cómo llega la salvación a un pobre ciego, Bartimeo. La segunda historia nos habla de cómo llega la salvación a un pobre rico, Zaqueo. Y hoy es bueno reflexionar en cómo llegó la salvación a su vida. ¿En cómo llegó? Cristo nos encontró en Cristo y cómo respondimos, cómo nos cambió, cómo escribió Dios nuestro nombre en el libro de la vida, cómo hizo ese gran cambio. Y si hay alguien aquí que no ha experimentado ese cambio, que no ha experimentado esa transformación en Cristo, que sepa hoy que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Comenzamos ahí en capítulo 19, versículos 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este hombre, Zaqueo, era oriundo de una ciudad que era digna de enorgullecerse. Los escritores antiguos hablaban de Jericó como un paraíso comercial. Esta ciudad durante la época no era emperador, pero durante la época de Marco Antonio, este general romano, regaló a Cleopatra la ciudad de Jericó con todos los beneficios comerciales como un regalo especial a esta reina egipcia. Así que ya se imaginarán, Marco Antonio no le va a estar regalando Iztapalapa, le va a estar regalando la colonia Roma, una gran ciudad, bella y rica. Era una ciudad fronteriza importante, estaba cerca del río Jordán y era la frontera con la otra parte de Palestina. Era productora de aceites curativos. Era una gran ciudad. De ahí era Zaqueo. Dice, dice ahí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, y aparece este personaje, Zaqueo. Zaqueo era, el significado de este nombre es muy especial.
significa justo, puro o limpio. Esto es algo muy interesante, porque precisamente era de algo que la gente rechazaba a Zaqueo porque lo consideraban un malvado pecador, pero Zaqueo mismo significaba justo. Es un hombre que contrasta con su forma de vida, no con su profesión. La Biblia nunca dijo que ser cobrador de impuestos fuera pecado. Nunca lo dijo. De hecho, en el Antiguo Testamento hay cobradores de impuestos. Hay gente que cobraba impuestos para el templo y hay gente que cobraba impuestos para el rey. Era normal cobrar impuestos. En la época de nuestro Señor Jesucristo había cobradores de impuestos y hoy en día tenemos a los del SAT. No sé si alguien aquí trabaja en el SAT, pero si alguien trabaja aquí en el SAT, probablemente no sabemos precisamente por eso, porque probablemente nos vamos a quedar mirando como que tú trabajas en el SAT. Pero ser cobrador de impuestos no era pecado, no era ningún problema. De hecho, los impuestos son necesarios. Sí, son necesarios. Estaba Zaqueo. De hecho, ustedes se acuerdan de que algunos publicanos vinieron a Juan el Bautista y le preguntaron qué tenían que hacer para mostrar su arrepentimiento. Y Juan el Bautista nunca les dijo, dejen de ser publicanos. Nunca les dijo, ya no quiero que cobren impuestos. Lo que les dijo es, no vivan extorsionando a las personas, no cobren impuestos de más, no hagan esto. No les dijo, dejen de ser publicanos para poder ser alguien que sea arrepentido. Nada más dejen de hacer la forma en que lo están haciendo. Pero bueno, ahí estaba Zaqueo, un hombre cuyo nombre significa el justo, el puro, el limpio. Dice ahí que acerca de este hombre que era jefe de los publicanos. No era un recaudador de impuestos común como lo fue Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, pero Zaqueo era algo más que eso. Es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta profesión. También entre recaudadores de impuestos había niveles. Y Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos de la región de Jericó. Palestina, la tierra de Judá, toda esa zona tenía tres distritos muy ricos. Capernaum era uno, Jerusalén era otro y Jericó era el otro. Eran tres distritos donde se recaudaba muchísimo dinero por los impuestos. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento nosotros nos quejamos con el 16% del IVA y no me acuerdo cuánto del ISR, pero en el Antiguo Testamento la carga impositiva no era del 10%. Cuando uno revisa todas las cifras que van dando en las leyes, la cifra alcanzaba el 23%. Esa era la cifra real que daban en impuestos para el templo, en ofrendas para esto, en ofrendas para aquello. Y en la época del Imperio Romano, el imperio cobraba un impuesto, Herodes cobraba otro impuesto, luego los gobernantes locales cobraban otro impuesto y aparte los publicanos tenían que cobrar un impuesto para su salario y aparte tenían que cobrar un impuesto para el jefe de los publicanos. Así que prácticamente la cifra podía rondar entre el 35 y el 40% de las ganancias. Ya ni el rey de España cobraba tanto. Este era Zaqueo. Los cobradores de impuestos le pagaban a él un porcentaje de lo que ganaban. Por eso era muy rico. Era un hombre que se había hecho muy rico, era un hombre con poder, un hombre que tenía todo lo que necesitaba, pero nadie lo quería. Tenía todo, pero nadie lo amaba. Tenía todo, pero no podía acercarse a la sinagoga. Tenía todo, pero lo señalaban como un traidor, como un avaro, como lo peor que pudieran encontrarse en la calle. Este era Zaqueo. Dice el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
Era un hombre que procuraba ver quién era Jesús. Le llegó la curiosidad. Había oído de él quizás porque había sabido lo que hizo en Capernaum, lo que había hecho del otro lado del Jordán, algunas veces que hizo cosas ahí en Jerusalén, y había escuchado de él y quería verlo, pero no podía presentarse directamente a él porque la gente no lo iba a dejar. Él no podía llegar y aunque era un hombre rico y quizás de los más ricos en Jericó, no podía llegar y decir, a ver, háganse a un lado porque quiero ver a Jesús. Porque nadie le iba a hacer caso. Y probablemente ahí mismo lo apedrean. Los que los que han tenido problemas con el SAT, yo creo que más o menos se imaginan el sentimiento que tienen. No importa si, o sea, es el SAT, pero ustedes agarran al funcionario del SAT que le está entregando la hoja y que le está diciendo que le van a quitar su casa porque debe no sé cuántos impuestos, y la cara que hace. Imagínense a este individuo. Era un hombre que se enfrentó a dos obstáculos para ver a Jesús. Pero recuerden, nada más lo quiere ver. En primer lugar, no lo podía ver porque había una gran multitud que rodeaba a Jesús. Había muchísima gente ahí alrededor de él, la misma gente que venía acompañándole y que al principio hizo que le pedían a Bartimeo que se callara. Es la misma gente que sigue acompañándole a través de las calles de Jericó. Y había mucha gente. Y aunque tenía mucho dinero, aunque tenía muchas posesiones, no podía hacer que la multitud lo dejara pasar. Tenía todo, pero no podía ver a Jesús. Su otro problema que tenía que superar y que no se superaba con dinero era su estatura. Todos los que somos bajitos sí nos gustaría comprar unos centímetros más. Nada más unos centímetros. Tenemos muchas ventajas. En las rutas cabemos bien. Cuando vamos sentados, cuando vamos parados, nos cuesta trabajo. Pero aquí Zaqueo, dice la Biblia que era un individuo de poca estatura. No podía verlo si se paraba de puntitas, si se subía a un banquito, no podía verlo. Y además había mucha gente. Así que lo que hizo este hombre necesitado, que quería ver a Jesús, además de todo esto, era un hombre que no se daba por vencido. Él corrió, va por una calle, es la única calle por la cual va a pasar Jesús. Las calles de Jericó tenían arbolitos como nuestra ciudad, que tiene un montón de arbolitos en los camellones. Allá no había camellones porque no hay carros, pero había arbolitos a lo largo de la avenida principal de Jericó. Y uno de estos arbolitos era un sicómoro. Si un día se animan, pueden buscarlos en internet, y no son árboles difíciles de trepar. Son árboles relativamente chiquitos, pero con muchas ramitas que le permite a una persona de baja estatura agarrarse y trepar. Yo sé, los jóvenes altos no pueden imaginarse lo que es treparse a un árbol cuando quieres hacer algo. Yo me acuerdo que un día un perro me iba persiguiendo y me estaba ladrando y ya me iba a alcanzar. No sé cómo me subí a una barda, pero corrí, iba en tercero, segunda secundaria, así que medía 1.45, estaba chiquito. Brinqué la barda y me quedé arriba. Llegaron por el perro, se lo llevaron y tuvieron que hacer muchas cosas para bajarme. Yo ya no me bajaba. Le tengo miedo a las alturas y arriba es terrible. Entonces, los chiquitos tenemos muchas dificultades, pero es bien estar chiquito. Y Zaqueo era chiquito. Me identifico con esa historia porque era chiquito de estatura. Y Zaqueo corrió y se trepó al árbol, y era un árbol que era fácil de trepar, era un árbol donde se podía uno ver, ir hacia algunas de las ramas y quedar a la altura suficiente como para poder ver a Jesús. Pero acuérdense una cosa, Zaqueo solamente quería ver a Jesús. Es todo lo que quiere hacer. No quiere platicar con él, no quiere otra cosa, solamente lo quiere ver.
Esta historia contrasta con la historia anterior. En la historia anterior, Bartimeo el ciego no tenía nada. Era pobre, humilde, no tenía nada que ofrecer. Y algunos aquí han llegado a Cristo así, sin nada que ofrecer en el peor momento de sus vidas, con las situaciones agobiándoles, y Cristo les salvó. Pero también han llegado aquí, han llegado a Jesús personas en los mejores momentos de su vida, con muchas cosas buenas rodeándolos, con muchos recursos, pero sin Cristo. No todos llegan a Cristo en el estado del ciego, algunos van a llegar en el estado de Zaqueo. Desde aquellos que crecieron en una familia de cristianos hasta los que llegaron sin tanto conflicto, pero que llegaron y necesitaban a Cristo. Pero con todas las ventajas materiales posibles, hay algo que el dinero no puede comprar. Hay algo que el dinero no puede suplir. Hay algo que el dinero no puede cambiar: la salvación del alma. Por más dinero que se tenga, nada puede hacer. En este texto vemos que no solo el que está totalmente falto de recursos, que está enfermo, que no puede tener, que no tiene nada a su alcance, necesita a Cristo. También el que lo tiene todo necesita a Cristo. Y sea que usted llegó como el ciego Bartimeo o como el rico Zaqueo, ambos damos gracias a Dios que Él venció todas aquellas cosas que nos detenían a llegar a Él. Que un día nos miró en nuestra condición, o faltos de todo, o llenos de todo lo material, y nos habló y nos salvó. Hemos visto en primer lugar a un hombre rico, Zaqueo, y damos gracias y vemos que con todo su dinero necesitaba a Cristo. Ahora veamos lo que hizo Cristo con él. Dice versículos 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El Salvador llegó a donde estaba Zaqueo. Llegó al lugar preciso en el momento preciso. Zaqueo no lo sabía, pero el Salvador venía a buscarlo. Zaqueo nada más quería verlo, pero Jesús se dirigió hacia el árbol. Él pudo haber pasado del otro lado de la calle, él pudo haberse desviado, pero él venía por Zaqueo. Él venía por Zaqueo y el texto, la idea que da el texto es que él se dirigió hacia el árbol. El árbol del sicómoro no es un árbol así como que la plantita y una rama por aquí y otra rama por allá. Es un árbol lleno de ramitas. Uno podría ver lo que está pasando abajo, pero es un árbol lleno de ramitas. Se puede uno ocultar entre las ramas. Y necesitaría ocultarse porque la gente no quiere a los publicanos. Y al jefe de los publicanos menos. Pero Jesús sabía que Zaqueo estaba allí. Y lo fue a ver. Dice ahí: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. El Salvador no nada más se dirigió a ver a Zaqueo, sino que se detuvo. Llegó. Y la idea es que llegó y no es nada más llegó y siguió caminando, sino llegó y se detuvo enfrente del árbol sicómoro. Detuvo su marcha. Todavía le falta hacer algunas cosas, pero él detiene su marcha exactamente enfrente del árbol.
Y no nada más detiene su marcha enfrente del árbol, dice que llegó, miró hacia arriba, le vio. La idea del texto no es nada más que hizo esto, sino la idea es que se detuvo, miró hacia arriba y buscó los ojitos de Zaqueo. Por alguna razón, después de la etapa de la conquista, los mexicanos casi no hablamos a los ojos, a la mirada. Siempre hacemos, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? O miramos hacia abajo, o miramos hacia arriba. Tenía un profesor en la universidad que todo el tiempo hacía así. Y así daba su clase, hacia arriba. Y yo me ponía a pensar, no estamos allá. Pero había otros que miraban a los ojos y uno que hacía. Y empezaban a hacer una pregunta. ¿Quién me puede decir esto? Que no me vea, que no me vea. Mirar a los ojos dice mucho. Y Jesús agarró, se detuvo y miró a los ojos a Zaqueo. Para que no hubiera duda, Zaqueo, voy a hablar contigo. El Salvador, que realmente era el justo, el limpio, el perfecto, estaba hablando con ese pecador. Entonces Zaqueo supo que lo que iba a pasar iba a ser algo especial. No era un cruce de miradas, era un Salvador que estaba parado allí, mirándolo fijamente y a punto de hacer algo que Zaqueo no estaba pensando que iba a pasar. Zaqueo nada más iba a ver a Jesús. Y ahora Jesús se paraba enfrente de él y lo miraba a los ojos para hablar con él. Dice ahí, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Esto es algo muy especial porque nos habla de el atributo de Dios, de Cristo, de ser omnisciente. El Salvador le llamó por su nombre, sin antes haberse presentado. Él llegó y no dijo, ¿cómo te llamas? Él no llegó y dijo, para todos aquellos que estén en los árboles allí arriba, tengo que decirles. Él llegó, lo miró, lo vio a los ojos y le dijo, Zaqueo. Lo conocía por nombre. Sabía quién era ese hombrecito. Sabía quién era ese pequeño hombre que estaba arriba, que nadie quería y que por eso estaba ahí oculto arriba, mirándolo. Zaqueo. Todo lo que iba a decir ahí no era un llamado general, era un llamado personal a ese hombrecito. Cuando le vio, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Nos recordamos mucho del corito, hay un corito que cantamos con los niños, de Zaqueo, bájate de ahí, porque contigo, y lo hacemos así como que... Pero la idea no es que, Zaqueo, bájate de ahí, porque contigo quiero ir. No es esa la idea. La idea es, Zaqueo, date prisa, quiero que te bajes, porque he decidido quedarme en tu casa. Esa es la idea. No es una idea de vamos a ir contentos y felices a... estoy dando una orden, Zaqueo. Tú que te acostumbras a darle órdenes a todos los demás publicanos, ahora yo te doy una orden. Bájate inmediatamente, porque he decidido ir a tu casa a hospedarme. El Salvador no le hizo una invitación. El Salvador no le hizo una sugerencia ni una petición. No llegó y le dijo, Zaqueo, ¿podría yo quedarme en tu casa? Zaqueo, ¿qué opinas? ¿Sería bueno que fuera a tu casa o no? ¿Tienes tiempo hoy? ¿Te gustaría abrirme tu casa para ver si puedo ir?
No fue ni una sugerencia, ni una petición, ni una invitación. Le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque yo decidí quedarme en tu casa. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue muy especial, dice ahí la palabra de Dios. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Noten la enorme reacción la sorprendente reacción de Zaqueo. Y uno se pregunta, ¿por qué reaccionó así? Bueno, porque él venía nada más a verlo. Él sabía: yo soy un malvado pecador, la gente no me quiere, la gente considera que soy la persona más sucia, malvada que puede haber, por eso ni siquiera me puedo acercar a la sinagoga, no puedo orar con las demás personas, no puedo leer las escrituras con el resto de la gente, por cómo soy, por cómo la gente no me quiere. Lo máximo que puedo hacer es desde aquí, desde esta ramita de mi árbol, ver a Jesús. Y que llegue Jesús y me diga: bájate, voy a tu casa. La primera vez que alguien me va a visitar. Los otros son mis trabajadores, tienen que ir. Pero esta es la primera vez que una persona que no es de mi familia me va a visitar a casa. Así que no importa que me esté mandando. Se bajó enseguida. Se bajó enseguida y dice que él lo recibió gozoso. No fue algo de malas. Tengo que recibir a él. Si lo recibo a él, seguramente voy a tener que darle de comer a todo el montón de personas que vienen junto a él. Y encima tiene a estos que son sus discípulos, unos pescadores. No, le recibió gozoso. El Salvador dio una orden que fue obedecida inmediatamente. Dice que él se fue deprisa. Lo hizo deprisa y lo hizo con gozo. Y la palabra aquí significa con entusiasmo y alegría. No nada más con alegría, es con entusiasmo y alegría. Zaqueo no se esperaba esto. Por primera vez en su vida, dejaba de estar solo. Nadie lo quería hasta ese día. Y la reacción inmediata de la gente dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por última vez, antes de entrar a Jerusalén, el Salvador provocó la misma reacción generalizada de todo mundo. Dice ahí: al ver esto, todos. El resto de la gente que acompañaba a Jesús, que acababan de ver el milagro del ciego Bartimeo afuera de la ciudad, es la misma gente que estaba allí, que en cuanto vio que entraba, que le decía esto a Zaqueo, no se pusieron a pensar: viene a salvar también a este. Así como cambió al ciego, también puede cambiar a este hombre que nos cobra impuestos. No, lo primero que pensaron es: este hombre viene a entrar a casa de alguien que según nuestras reglas es enemigo de nuestra nación. Como les recuerdo, ser publicano no era pecado. Ser cobrador de impuestos nunca fue pecado. Pero ellos lo hicieron así y lo veían como un malvado traidor, enemigo de su nación, que había roto las reglas de nacionalidad de su pueblo. Y rechazaron a Jesús. Por eso el capítulo 19, lo que sigue, ¿se acuerdan? Viene la parábola de las 10 minas. Lo leímos junto al mismo tiempo para que entendiéramos por qué tuvo que dar ese discurso después. Por esta actitud. Donde quiera que usted haya estado, o como quiera que usted haya sido, mirando la historia de Zaqueo,
podría usted entender que no fue usted buscando a Jesús, fue Jesús buscándole a usted. Donde quiera que usted haya estado y como quiera que haya sido, usted puede llegar a entender que Cristo se dirigió particularmente a usted ese día en que alguien le predicó el Evangelio. Pudo haber sido una invitación general, pero usted pudo haber entendido claramente que era usted a la cual el Señor se estaba dirigiendo. Donde quiera que usted haya estado, como quiera que haya sido, usted puede entender que Cristo no le invitó a aceptarle, que Cristo le mandó que se arrepintiera y abriera su puerta. Puede entender eso, que usted no aceptó una invitación, usted se rindió. Si usted hace una memoria más concisa de lo que le pasó ese día, habrá sabido, sí, no fue una invitación la que acepté, fue una orden del Señor, y una muy buena orden. Abre la puerta de tu corazón. Donde quiera que haya sido y como quiera que haya sido, usted respondió. Quizás usted no esperaba eso de él. El día que usted abrió la puerta y alguien le regaló un folleto, el día en que alguien le presentó a otra persona que le llevó a Cristo, el día que llegó aquí por primera vez y escuchó el Evangelio, probablemente no llegaba esperando, me van a predicar el Evangelio, simplemente llegó. Llegó ese día. Y se encontró con Cristo. Donde quiera que haya sido y como quiera que haya sido, usted respondió. Usted pudo entender que Él se detuvo y lo miró y le dio la oportunidad de ser salvo. ¿Recuerda la alegría que sintió ese día? El saber que sus pecados habían sido perdonados. Recuerda ese día que debió haber sido el mejor día de su vida, el día en que Cristo perdonó sus pecados, entró a su vida y lo hizo una nueva criatura. El mejor día que hayamos podido tener en nuestra existencia. El día en que cambió nuestro ser. Para el mundo eso es raro. Para el mundo Cristo viene solamente a entrar en comunión con la gente buena. Les parece increíble que haya venido a las vidas de pecadores como usted y como yo. No lo merecíamos. Pero ese día Cristo vino a nosotros. ¿Recuerda aún ese momento? ¿Hubo un momento así en su vida? ¿Notó que Él vino a su encuentro porque Él estaba buscando a usted? ¿Notó que Él fue el de la iniciativa? Hemos visto a Zaqueo, hemos visto al Salvador y ahora veremos el resultado de la salvación. Dice versículos 8 al 10, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No se preocupe, no es un llamado a perder todas sus pertenencias. Pero noten cómo la vida de Zaqueo fue transformada así. El primer resultado es que este hombre Zaqueo, que no podía estar públicamente con las personas porque la gente lo odiaba, se paró y delante de todos decidió dar testimonio público de quién lo había salvado. Se paró en pie, se puso, como antes se pondría para empezar a cobrar impuestos, ahora se va a poner en pie para dar testimonio de su Salvador. El primer resultado de la conversión.
el deseo de dar testimonio. Dice ahí que dice en este pasaje, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. ¿Se acuerdan de ese versículo que, para la época en que se escribió Lucas, ya estaba en circulación? Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué está haciendo Lucas? ¿Qué está haciendo Zaqueo? Confesando con su boca que Jesús es el Señor. Dice ahí, Señor, he aquí, Señor, ahora eres mi Señor. ¿Se acuerdan que hemos visto desde el capítulo 18 esa insistencia que no puede haber salvación sin señorío? No lo puede haber. No puede alguien decir: yo creo que soy salvo, pero no creo que Cristo sea mi Señor. No existe esa combinación, ni en Hechos, ni en Lucas, ni en el resto del Nuevo Testamento. Señor, he aquí, Señor. El segundo resultado que vemos es reconocer a Cristo como su Señor. Ahora para Zaqueo, ni el imperio romano, ni Herodes, ni el dinero, solo Cristo era su Señor. Así cambió Zaqueo. Dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Noten que no significa que todas las personas de esta congregación tienen que dar la mitad de su dinero a los pobres, pero noten que sí cambió la esencia de este hombre. Este hombre amaba el dinero y amaba tanto el dinero que quitaba a la gente su dinero, exprimía a la gente su dinero, y ahora dejó de ser una persona que amaba el dinero a una persona generosa. De hecho, me he fijado que en el Nuevo Testamento la generosidad se convierte en la característica más interesante de los cristianos. La generosidad no es un atributo natural de nosotros. Viene de Dios. Porque Dios fue generoso con nosotros, ahora podemos ser generosos con los demás. Así lo somos. No necesitamos otra cosa más que Dios obrando en nuestra vida. Y él se volvió generoso. Él se volvió una persona completamente diferente. Y eso es lo que hace la conversión. Cuando una persona cree en Cristo, realmente cambia su esencia. Dice ahí, hablando de el justo, el bueno, dice ahí: he aquí la mitad de mis bienes doy al pobre, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice: todo lo que he ganado, que no debía haber ganado. O sea, es cierto, merecía un salario. Zaqueo merecía un salario. Pero todas aquellas cosas que obtuve por exprimir a los demás, todo lo que defraudé, lo devuelvo. La ley decía que cuando alguien devolvía algo que había tomado injustamente, estaba nada más obligado a devolverlo con un 25% más. Eso era lo que la ley decía. ¿Se acuerdan que Mateo decía que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios? ¿Qué hace Zaqueo? No solamente voy a dar el 25 extra, lo voy a multiplicar por 4. Va a devolver todo. Cuando se conoce al Señor, se sabe entonces que todo nuestro ser ahora le pertenece.
Todas nuestras cosas, todo lo que nosotros amamos ya no es nuestro, es de Dios. Cambia la esencia de nuestra percepción de la justicia. Ya no hacemos nada más lo que nos piden, hacemos todo. Así cambia nuestra esencia. El Zaqueo cambió bastante. Noten los verbos. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. No dice daré, dice doy. Y si en algo he defraudado a alguno, no dice se lo devolveré, dice se lo devuelvo. En ese instante, en ese mismo instante, empezó a hacer cuentas de sus bienes y empezó a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Y de la otra mitad que había tenido, empezó a hacer las cuentas de todo lo que había defraudado para devolver cuadruplicado todo. No se esperó. No fue un cambio de poco a poquito. Fue un cambio radical. En el mismísimo instante que dijo, en este momento voy a hacer esto, en ese instante lo empezó a hacer. Y no fue Zaqueo. Fue la obra de Cristo en Zaqueo. Por eso, el Salvador dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. No porque estaba regresando a los pobres, no porque estaba devolviendo a los que había defraudado, sino porque él había confesado con su boca que Jesús es el Señor. Y lo estaba demostrando con eso. Podía decir públicamente: él es salvo. A veces pensamos que la salvación es algo entre nosotros y Dios. Seguimos viviendo en pecado, haciendo maldades y esto, y no me puedes juzgar porque eso es entre Dios y yo. Aquí dice que no es así. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Literalmente dice: por cuanto él ha demostrado que también es hijo de Abraham. Lo demostró. El Salvador termina ese relato. Y noten estas palabras porque son vitales. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inmediatamente va a empezar a hablar con los que habían murmurado contra él y les va a decir la historia de las minas. Y terminando la historia de las minas, va a salir de Jericó y se va a ir a Jerusalén. A culminar el hecho, a culminar el motivo de su venida. Él vino a buscar y a salvar, a quitar del peligro lo que estaba arruinado. A eso vino. Sin lugar a dudas, si usted como yo creímos en Cristo para salvación, definitivamente hubo cambios. Muchos de esos cambios a veces va a notar que no se los proponía, simplemente sucedieron. Muchas veces lo que cambió fue la esencia, y en el momento menos esperado empezó a notar que había cambiado su esencia. Ya no podía ser usted igual. Sin lugar a dudas, si usted creyó en Cristo, verdaderamente nueva criatura fue. Y pudiéramos aquí en esta iglesia tomar tiempo y escuchar testimonio tras testimonio de cómo Dios nos transformó. A muchos de nosotros. Algunos sí los rescató de algo realmente desastroso y a otros simple y sencillamente cambió su esencia. Pero cada uno de nosotros, las personas que hemos creído en Cristo, podemos atestiguar, nos transformó. Él fue el que lo hizo. Y lo hizo en serio. ¿Lo han notado?
Hemos visto al hombre Zaqueo, al Salvador Jesús y al resultado de la salvación, el cambio radical de la persona. ¿Qué fue de Zaqueo después? La Biblia no nos dice, pero sí nos dice que cerca de 30 años después, cuando Lucas estaba haciendo su investigación para escribir su evangelio, Dios guió a personas que le hablaron de Zaqueo, porque Zaqueo no quedó en el olvido. Así como le guió a Lucas a escribir de Bartimeo, el otro ciego, ¿se acuerdan que eran 2 ciegos? El otro desapareció en la historia, pero uno no. Hubo muchos publicanos, pero este no desapareció. Sabemos entonces que Dios no olvidó la obra de este pequeño jefe de cobradores de impuestos. Él no olvidó cómo este pequeño hombre llegó a ser nuestro hermano en Cristo. ¿Se acuerda cuando Cristo lo vino a buscar? ¿Se acuerda del día en que se detuvo para llamarlo a usted por nombre? ¿Recuerda cuando notó que ya era usted una nueva criatura? Él vino a buscarle cuando se hallaba perdido. Podía haber usted estado completamente necesitado y usted lo notó, o también pudo haber estado completamente lleno de bendiciones y sin embargo se dio cuenta, necesitaba a Cristo y no oyó una invitación, oyó un mandato y lo aceptó. ¿Se acuerda cuando Cristo vino a buscarle a usted? A lo mejor lo agarró en su casa, a lo mejor lo fue a encontrar en una clase de niños, a lo mejor lo fue a encontrar en un grupo de jóvenes o en un servicio como este. ¿Se acuerda? Y tal vez haya aquí alguien que no puede recordar ese momento, que hoy está aquí y hoy es el momento en que Cristo ha venido por usted. Ha venido a su encuentro para cambiarlo totalmente. ¿Cómo le va a responder? Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que has dado a cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque un día viniste a buscarnos. Estábamos arruinados. Tal vez algunos estaban completamente en una situación deplorable y entendieron bien, claramente, que te necesitaban. O tal vez viniste y encontraste a alguien que estaba bien en general, pero le hiciste entender que te necesitaba también a ti. Gracias, Señor, porque hiciste maravillas con nosotros. Nos diste la vida eterna y transformaste nuestra esencia, lo que éramos en el interior. Gracias. Quizás tomaste a alguien que estaba en vicios y lo volviste una persona íntegra. Algunos tomaste siendo religiosos y los volviste unas personas que te aman. Tomaste a niños que entendieron a su nivel que te necesitaban. Y hoy hacer una remembranza de nuestra historia nos recuerda que tú has sido maravilloso con nosotros. Pero quizás aquí haya alguien que no puede recordar el momento en que tú hiciste eso, pero que está entendiendo que tú hoy estás aquí, mirándole a los ojos y llamándole por su nombre y diciéndole: desciende deprisa, que he decidido entrar a tu corazón. ¿Abrirás la puerta? ¿Habrá alguien aquí que diría: yo me doy cuenta, nunca he tenido un tiempo de verdadero encuentro con el Salvador, pero hoy reconozco, Él está aquí y me está llamando a la salvación? Quisiera que alguien me mostrara con la Biblia cómo ser salvo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Para todos nosotros los salvos, ¿se acuerda del día en que Él se detuvo y le miró a los ojos e hizo su obra de salvación en usted? Yo creo que sí se acuerda.
Ha habido diferencias entre ese hombre, esa mujer que gozoso abrió su corazón y vio cómo transformó Dios su vida al hombre y la mujer que hoy es. ¿Hay diferencias para bien o hay diferencias para mal? Ya no está tan gozoso, ya no está tan entusiasmada, tan contento, tan alegre, pero hoy se da cuenta. Recuerdo cuando el Señor me salvó, cuando vino a buscarme y yo estaba perdido. Y el trayecto me ha cansado, el trayecto me ha hecho olvidar ese momento especial. El altar está abierto. ¿Por qué no renovar esa gratitud que sentía ese día? Ese gozo que sentía ese día que Cristo vino a buscarle. El altar queda abierto mientras nuestra hermana toca el piano. Señor Jesús, te damos gracias en este día, porque a través de historias que tú nos has dejado en las Escrituras, historias reales, de hombres reales, de hermanos reales, tú nos muestras, nos recuerdas lo que tú hiciste en nuestras vidas, cómo transformaste nuestros corazones, la esencia de nuestro ser, cómo dejaste, cómo quitaste, Señor, los ídolos de nuestra vida, cómo nos diste un nuevo corazón. Muchas veces estábamos solamente con curiosidad, solamente llegamos y no sabíamos qué esperar. Quizás alguno abrió la puerta y encontró a una persona que le regalaba un folleto. Y después tuvimos que reconocer, eras tú, Señor, buscándonos. Gracias. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias, Señor, por salvarnos a nosotros que estábamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio a toda criatura, a mostrar a otros que tú, Señor, les buscas. Y no les invitas, les mandas que se arrepientan y crean en el Evangelio. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos una buena tarde. Y Padre, que podamos regresar en la tarde, podamos, Señor, meditar en tu palabra y poder ser dirigidos por ti como un solo pueblo a una sola decisión, que tú dirijas en cada decisión que como iglesia tomamos para la mayor gloria tuya. Llévanos con bien a nuestros hogares, cuida de nuestros hermanos, aquellos que hoy necesitan consuelo y ánimo, Señor, que tú se los des, que tú, Señor, ayudes en estas almas atribuladas. Gracias, Señor, te doy. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el domingo en la tarde. Dios les bendiga.